La Almozara ha tenido este domingo un único protagonista, el libro. El Parque de la Cruz Roja ha sido el lugar escogido para la celebración de la primera Feria del Libro Aragonés, en la que han participado cerca de 20 editoriales con el objetivo de acercar a la ciudadanía los libros que se editan en la comunidad y especialmente aquellos que han sido escritos en lengua aragonesa o por autores del territorio. Sin embargo, los libreros reconocen que el libro también está sufriendo la crisis. Siguen comprando libros en aragonés, efectivamente, en castellano también. En aragonés hay que contar que hay una especie de público fiel, que aquello que sale lo va comprando. Ha bajado, pero para un libro quizás todavía no hace tanto duelo el gasto. Se nota mucho en la entrada de las personas y luego también en los encargos que tenemos, que han bajado ese libro especial, un poco más mágico. Uno de los autores aragoneses que ha participado en la feria ha sido Jesús Yuste, que ha firmado ejemplares de su libro La mirada del bosque. La obra acaba de ser traducida al aragonés. El humor irlandés de la novela es una novela policíaca con sentido del humor. Leído en aragonés se convierte más en socarronería aragonesa y eso yo creo que genera una relación muy divertida, muy aceptable, muy agradable entre el lector y la novela, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que le da un aporte el que esté en lengua aragonesa y bueno, vamos a ver cómo funciona. También han firmado ejemplares de sus libros los escritores Javier Arruga y Dimas Vaquero.